Hola, espero que se encuentren bien todos ustedes. Sean bienvenidos a este devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel en su canal de YouTube. Pues queremos compartir con ustedes una porción de la Escritura para reflexionar. Así que vamos a iniciar como regularmente lo hacemos con una oración. Iniciamos. Señor, te damos gracias por tus bondades y misericordias. Agradecerte por todo lo que en Cristo Jesús has derramado en nosotros abundantemente. Y también la oportunidad de poder compartir con amigos, familiares y hermanos sobre tu palabra. Danos entendimiento, Señor, y gracias, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar las profundidades de la sabiduría, Señor, del Evangelio. Y bueno, este será pues otro de los casos, Señor. Pues ponemos en tus manos este tiempo y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a lo largo de la historia hemos escuchado, sabido y leído, hermanos, de muchos testimonios, hermanos, innumerables testimonios, hermanos, donde los creyentes dan su vida por Cristo. Los creyentes son capaces de hacer algo extraordinario con tal de proclamar el Evangelio. Los creyentes son capaces de entregar su vida, sus recursos, de hacer cosas, hermanos, que para la gente pareciera que no es normal, pero lo hacen, hermanos, con el firme propósito de que el Evangelio de Cristo y el reino de Dios crezca aquí en la tierra, llevando a los creyentes, a las personas, perdón, que no conocen a Dios, al arrepentimiento por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la predicación bíblica en las iglesias. Y, y bueno, hermanos, yo decía, hay muchos porque pues tiempo no nos daría de entrar en varios casos, hermanos, pero vimos entre semana en el estudio que estamos llevando de Transformados en su Imagen, cuando se menciona en Hechos, en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 20, y se le dice se le dice al apóstol Pablo que va a ser entregado en manos de los judíos para ser castigado por estar proclamando el nombre del Cristo y del Evangelio. Y la respuesta del apóstol Pablo fue que no solamente estaba dispuesto a ser atado por un cinto, por un cincho, sino que además estaba dispuesto a entregar su vida por aquel que le rescató, y este era Cristo, ¿no? Entonces, vemos aquí, hermanos, que dentro de momentos turbulentos, muchos creyentes entregaron su vida al Señor. Tenemos el caso de Esteban también, hermanos. En el caso de Esteban, cuando muere el primer mártir que se le conoce, también lo vemos esto en el libro de los Hechos, muere Esteban, hermanos, y dice que aunque estaba siendo apedreado, él les hablaba de Cristo, hermanos, y que los cielos fueron abiertos y él vio la gloria del Señor, el cual le recibía, pues estaba siendo muerto a causa de su proclamación. Y así, hermanos, no solamente en la Biblia, sino de manera histórica, gente que aún dentro de tiempos turbulentos tienen la valentía, el carácter para hablar de su Señor. Y bueno, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura, y esta enseñanza lo titulamos de esta manera: violencia en el reino. Está haciendo, por supuesto, en una forma de pregunta, de interrogación, violencia en el reino. Y es cuando la Escritura enseña, hermanos, sobre que el Señor Jesucristo habla de Juan el Bautista, la importancia de Juan el Bautista al predicar el Evangelio, hablar del Mesías, hermanos, y esta frase la dice el Señor Jesucristo. Y les quiero leer el texto, aunque nos vamos a basar en un versículo, les voy a leer una porción más completa para poder entender, y es en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer, bueno, les voy a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 11, y, y hasta el 15, para que observemos cuál es el contexto, y de ahí ya entro al tema en particular. Dice la Escritura en Mateo 11, versículo 7, mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que salieron a ver en el desierto, una caña sacudida por el viento, pero ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Miren lo que usan, las ropas finas están en los palacios de los reyes, pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: mira, yo envío mi mensajero delante de ti. ¿Quién preparará tu camino delante de ti? En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que la conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice así la Escritura, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tenéis oídos que oiga. Entonces, hermanos, en esta situación es el Señor Jesucristo hablando, hermanos, a los judíos, sobre todo enfrentando a los religiosos de su tiempo, y él les decía, vino un hombre llamado Juan Bautista, y Juan Bautista, él anuncia el camino del Señor, él estaba de alguna manera abriéndome camino, es decir, hablando del Mesías, y muchos de ustedes esperaban ver a una persona esplendorosa, bien vestida de alcurnia, y no, lo que ustedes ven es un hombre vestido de pelo de camello, que come langostas, es decir, un hombre humilde, que les habla del camino del Señor y ustedes le rechazaron. Pero el punto aquí, hermanos, es cuando dice en el versículo 12, dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Así que en este versículo en particular es donde yo quiero como que ahondar a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo con este texto, porque no nos es muy claro de alguna manera este texto, a qué se está refiriendo. Y bueno, quiero decirles que estamos leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas, aunque también voy a estar yendo de una versión a otra, porque los voy a mostrar en unos momentos, pero lo que queremos es a qué se refiere la Escritura con eso de que hay violencia en los cielos y los violentos son aquellos que lo arrebatan. Vamos a llegar a ese punto y va a llamar la atención, hermanos, a qué se refiere la Escritura. No es la primera vez que se menciona esta parte, hermanos, aquí en las Escrituras, sino que, por ejemplo, aquí en Lucas, capítulo 16, versículo 16, igual el Señor Jesucristo dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino se es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Cuando vemos que todos se esfuerzan para entrar en él, ahorita voy a explicar que se está usando la misma palabra que cuando se escribe en Mateo 11:12, que es violento, ¿no? Entonces vamos a ver este punto de la violencia en el reino, hermanos, a qué se refiere, y vamos a hablar la violencia en el reino y Juan Bautista. Entonces, aquí vamos a ver varios versículos, hermanos, y a qué se refiere este punto sobre Juan Bautista en el contexto. Bueno, primero, hermanos, es que Juan Bautista proclamaba el mensaje del arrepentimiento, ¿ok? Les voy a llevar a varios pasajes bíblicos, por ejemplo, Lucas capítulo 3, versículo 8. Vemos aquí esta intervención y dice aquí la escritura, Lucas 3, versículo 8, dice la escritura así, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir de entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, estas palabras, ¿quién las estaba diciendo? Juan Bautista. Juan Bautista es el que está predicando, hermanos. Entonces, Juan Bautista proclamaba el mensaje del arrepentimiento y vean cómo, amados hermanos, el mensaje de Juan Bautista no era suave, no era un mensaje romántico, era un mensaje confrontativo para el mundo de su tiempo. Entonces, dice así la escritura, sigo leyendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo aquel que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él les respondió y les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. Y aquí, hermanos, es Juan Bautista, ¿no? Entonces, es Juan Bautista confrontando al mundo de su tiempo y el pecado de su tiempo, hermanos, y Juan Bautista proclamaba el mensaje del Evangelio, y entonces, hermanos, el mensaje que Juan proclamaba no era un mensaje suavizado, un mensaje romántico, sino que era un mensaje confrontativo que llevaba a las personas precisamente a que se arrepintieran a causa de que se habían alejado de Dios. Entonces, podemos ver de primera instancia, hermanos, que esa violencia en los cielos está hablando de la forma en que se estaba predicando el Evangelio de una manera confrontativa, ya que el mundo se había alejado de Dios. Entonces, también podemos observar, hermanos, que Juan Bautista, relacionado con esta parte, era Elías el que preparaba el camino del Señor. Y aquí vamos también, hermanos, a Mateo, capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice el texto, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces, hermanos, aquí podemos observar que Juan Bautista era aquel que, cuando dice emparejar, que era preparar, abrir los caminos para que la gente escuchara aquel Mesías que era prometido. Entonces Juan tenía el camino como de preparar, tenía, perdón, la responsabilidad de preparar a la gente a escuchar el mensaje del Evangelio, y era llevarlos al arrepentimiento. Entonces, otra vez, Juan Bautista tiene que ver con esa parte, cuando dice que la violencia del reino, hermanos, otra vez, tiene que ver con su predicación, hermanos, confrontativa en cuanto a la gente de su tiempo y los religiosos de su tiempo, para llevarlos al arrepentimiento, porque él era aquel que había sido asignado por el Dios eterno para preparar el camino al advenimiento del Mesías, y este es Jesucristo. También vamos a observar que, por supuesto, hermanos, entonces confirmar, perdón, que el mensaje de Juan Bautista, hermanos, era confrontar el pecado y la maldad de la gente de su tiempo. Estábamos ahí viendo Mateo 3, ahora voy a leerles de los versículos 7 al 8, y dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a ir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios Padre levantará a hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, hermanos, podemos aquí observar cómo Juan Bautista sabía y conocía a las personas de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, sabía que había hipocresía, sabía que estaban alejados de Dios, y su forma, vamos a llamarla así, su forma de predicar el evangelio, hermanos, en el buen sentido, era violento. ¿Por qué? Porque atacaba, hermanos, los cimientos del concepto religioso de su tiempo, y era el pecado, la hipocresía y estar alejados del Dios eterno. Por eso podemos observar, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo se refiere en cuanto a Juan y menciona: el reino de los cielos sufre violencia y el reino es para aquellos violentos que lo arrebatan, se estaba refiriendo principalmente a Juan, que estaba anunciando el evangelio del reino de una manera en que la gente llegara al arrepentimiento, porque él era el Elías, aquel que iba a preparar el camino del Señor, y porque además su forma de predicar era violenta y confrontativa en cuanto a la comodidad del mundo de su tiempo, porque vivía en el pecado. Así que también es algo importante. Desde que Juan predicó, hubo un antes y después en cuanto a la enseñanza de la ley mosaica. Esto es un punto importante. Desde que Juan predicó, vamos a decir que la ley mosaica tiene cumplimiento hasta Juan Bautista, hermanos, y entonces Juan Bautista viene y hace una proclamación del evangelio del reino tras el arrepentimiento, hermanos, y cambia la situación. Entonces podemos observar aquí como en Mateo 11, versículo 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, la ley iba a tener en algunos puntos, hermanos, la ley iba a tener vigencia hasta Juan, porque Juan iba a cambiar la forma de predicar y de enseñar la ley para que el Mesías viniera, hermanos, y confirmara entonces aquellos puntos importantes que iban a prevalecer de la ley. Así que en este primer punto, hermanos, lo que podemos observar es que cuando el texto se refiere a que hay violencia en el reino de los cielos, lo que el Señor Jesucristo decía, refiriéndose a Juan, hermanos, es que Juan Bautista proclamaba un mensaje de arrepentimiento. Juan Bautista era ese Elías que había de preparar el camino y el advenimiento del Mesías, y que la proclamación y la enseñanza del Evangelio de Juan Bautista era violenta, pues atacaba los cimientos de la religión de su tiempo, pues estaba basado en la hipocresía, tergiversación de la escritura y el pecado. Y desde ahí entonces ya la ley de Moisés ya no se predicaba de la misma manera, porque Juan venía a cambiar ese tipo de observación. Ahora, eso es en el contexto. Vamos a ver la violencia en el reino de los cielos y qué es lo que la Biblia dice, hermanos. ¿Ok?
Este, y vamos a analizar entonces este versículo de una manera más concreta, de alguna forma. Fíjense, lo que la Biblia dice en cuanto a este versículo, hermanos, y les voy a leer 5 versiones diferentes, traducciones diferentes de la Biblia, para que podamos observar que efectivamente es lo que estamos diciendo. Primero vimos en el contexto inmediato que en Juan. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo las traducciones nos llevan a comprender más el sentido de este pasaje cuando se refiere a la violencia en el reino de los cielos. Entonces, Reina Valera 60 dice así, desde los días, en Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nueva Biblia de las Américas dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ya hay una variación, ¿ok? Lo conquistan por la fuerza. Desde los días de Juan Bautista, nueva versión internacional, desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Ya nos va dando un sentido más amplio a lo que se está refiriendo o se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Esta es la nueva versión internacional. Les voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Es decir, está diciendo que la gente que tiene el carácter está abrazando el mensaje del reino para arrepentimiento. Ahora voy a leerles, por último, la traducción al lenguaje actual, que es muy buena traducción y es muy directa, hermanos, de los idiomas bíblicos, que es del hebreo y el griego, en este caso del griego. Dice así la traducción del lenguaje actual en Mateo 11:12, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Aquí ya de alguna manera nos abrió un poquito más el panorama, la traducción del lenguaje actual. Y entonces, hermanos, ahí es donde tenemos que observar al ver diferentes traducciones, ¿qué es eso de que los violentos lo arrebatan? Entonces, la palabra que se utiliza, hermanos, en el griego es biazo. Y ese término biazo es usar o aplicar fuerza, sufrir violencia. Eso es lo que se traduce, el biazo en el griego, así se traduce, que es usar o aplicar fuerza o sufrir violencia. Se usa 2 veces en la Biblia, hermanos, y la primera vez que se usa naturalmente en el Nuevo Testamento, la primera vez es en Mateo 11:12, ¿ok? Mateo 11:12, que es cuando leemos aquí que dice, desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y violentos la arrebatan. El término griego para violencia es biazo. Y también cuando leímos hace unos momentos en Lucas, que se los voy a volver a leer, Lucas 16, versículo 16, donde se utiliza esa palabra, ¿sí? Lucas 16:16, y dice el texto, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí en Lucas 16:16, el término se esfuerzan, el verbo se esfuerzan, es biazo. Son las únicas 2 veces que se utiliza este término para hablar de violencia en el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, ya que vemos su utilización y vimos 5 versiones que nos están ayudando a entender mejor a qué se refiere, hermanos, el texto, entonces podríamos decir que la predicación implacable del Evangelio de Juan Bautista, eso es la violencia en la cual se está hablando, es la predicación implacable del Evangelio que Juan Bautista está proclamando, que no era una proclamación suavizada, ni tampoco romantizada, sino que la realidad era violenta. A eso se refiere que hay violencia en el reino de los cielos y es la proclamación, hermanos, implacable que Juan hacía sobre el mensaje del reino y el arrepentimiento de los pecadores. Ahora, cuando habla de los violentos son los que la arrebatan, tendríamos que decir que los violentos implacables son aquellos pecadores arrepentidos que desean entrar al reino y por eso ellos tienen el carácter y la valentía para abrazar o vamos a decir así, asirse del evangelio para ser salvos mediante el arrepentimiento. Y esos que se abrazan del evangelio son los que tienen el carácter violento para poder abrazar la salvación que es en Cristo mediante el arrepentimiento, que es lo que estaba diciendo Juan Bautista. Así que, hermanos, podríamos decir
en cuanto a lo que son los violentos, cuando los violentos lo arrebatan, y que hay violencia en el reino de los cielos, estaríamos diciendo que la predicación implacable del Evangelio lleva a los pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que está diciéndose en este versículo de Mateo 11:12, donde hay violencia en el reino de los cielos y los violentos son los que lo arrebatan. Otra vez, tendríamos que decirlo de esta manera, es que la predicación implacable del Evangelio lleva a los pecadores al arrepentimiento. Y vamos a ver, hermanos, que no es la primera vez que la Biblia llama de esa manera al arrepentimiento y a reencontrarse con Dios. Por ejemplo, estábamos leyendo Lucas, y si regresamos ahí en Lucas, pero ahora en el capítulo 13, versículo 24, Lucas, vamos a ver Lucas 13, 24, vamos a ver cómo se utiliza ese llamado en Lucas 13, 24, y dice así la escritura. Lucas 13, 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, cuando dice esforzaos, está hablando de una forma impetuosa. La forma en que la gente tiene que reconocer esa forma impetuosa es el arrepentimiento de los pecados, hermanos. Entonces, no es la primera vez que en la Biblia se habla de esa parte. Entonces, también en el Antiguo Testamento, hermanos, casi 650 años del advenimiento de Jesús. En Isaías capítulo 55 podemos encontrar entre los versículos 6 al 7 que dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en el tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios y estaba no nada más cayendo en pecado, sino que se había ido en pos de otros dioses. Así que no era la primera vez que en la cual se hace ese llamado como violento, y esa acción violenta está hablando del carácter necesario como para abrazar el Evangelio de Cristo, arrepentirse de los pecados y entrar al reino mediante la salvación que era en la obra redentora de Cristo. Así que, hermanos, eso es lo que se está diciendo cuando el texto dice entonces que hasta ahora hay violencia en el reino de los cielos y el reino es para aquellos violentos que lo arrebatan. Entonces, la violencia es la forma en la cual confrontativa se predica el Evangelio para confrontar el pecado y llevar al arrepentimiento, hermanos, y los violentos son aquellos que tienen el carácter, el tesón para aceptar sus pecados y abrazar el Evangelio de Cristo para llevar a salvación mediante la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ahora, todo esto, hermanos, era como para compartir con ustedes a qué nos referimos con esto de la violencia en el reino de los cielos. Entonces ya lo definimos. Si hablamos de violencia en el reino de los cielos y cuáles son aquellos violentos, tendríamos que decir que la violencia en el reino de los cielos es la predicación implacable del Evangelio, ¿verdad? Y ¿quiénes son esos violentos? Pues son aquellos pecadores que arrepentidos abrazan el Evangelio de Cristo para salvación. Ahora, vamos a terminar con un punto, hermanos, con un último punto, que es la violencia en el reino, la iglesia y el creyente. Vamos a llevarlo ahora, hermanos, les voy a mencionar algunas frases, en las 7 frases en las cuales vamos a definirlo ahora de manera práctica. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a llevar esta frase a la práctica? Bueno, hermanos, como ya definimos la violencia es el carácter, hermanos, o la forma en que se predica el Evangelio, y los valientes son aquellos que lo abrazan. Vamos a llamarlo ahora, les voy a mencionar, como les decía, algunas frases prácticas para decir, bueno, ¿qué tiene que ver o de alguna manera cómo impacta en la vida del creyente y de la iglesia esto de que hay violencia en el reino de los cielos y los valientes son aquellos que lo arrebatan? Bueno, ahora vamos a llevarlo entonces, hermanos, sin más, a algunas frases que serían prácticas para la iglesia de hoy y el creyente de nuestros tiempos. Punto número 1, hermanos: se necesita de violentos, y acuérdense que es en el buen sentido, ¿sí? Se necesita de violentos y valientes que prediquen el Evangelio. Se necesita valentía, hermanos, para que nosotros salgamos a las calles a hablar del Evangelio de Cristo y confrontar el pecado del mundo. Se necesita de violentos y valientes que prediquen el Evangelio. Otra parte: se necesita de violentos y valientes que confronten el pecado del mundo, que no se encierren nada más en sus cuartos, en sus iglesias, en 4 paredes y entre ellos nada más hablar del Evangelio, sino que se necesita de violentos y valientes que salgan al mundo, no solamente a hablar del Evangelio, sino a confrontar
el pecado tanto con el mensaje de la Biblia, hermanos, del Evangelio, así como con su propia vida y testimonio. Se necesitan valientes para mostrar que Cristo ha cambiado y transformado su vida. Se necesitan de esos violentos y valientes que salgan al mundo a mostrar que Cristo es Rey. Vamos a otro punto. Se necesita de violentos y valientes que se arrepientan y vuelvan a Dios. Para aquellos que están escuchando apenas el Evangelio, se necesita realmente, hermanos, de un carácter, de un carácter tal, hermanos, que podamos reconocer que somos pecadores y que solamente Cristo nos ha salvado, arrepentirnos de nuestros pecados y entonces abrazar la salvación que solamente ofrece para aquellos que se arrepienten de su pecado y lo toman como Señor y Salvador. Claro, así como se necesita de valientes de la iglesia para que se hable del Evangelio, hermanos, así también se necesita de valientes y violentos en el sentido correcto, como lo hemos ya hablado, hermanos, en lo cual abracen el Evangelio, reconozcan que están perdidos en Cristo y se arrepientan de su pecado. Vamos a otro punto, hermanos. Se necesita, hermanos, entonces, de violentos y valientes que se santifiquen y transformen. Ya aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya estás caminando el Señor, se necesita de tu valentía y de un carácter violento otra vez, aquella ímpetu que se necesita para que tú te consagres a Dios en santidad y para que te transformes a la imagen de su Hijo. Y para eso, hermanos, se necesita ser violento y valiente. Ya lo dijimos en el sentido bíblico, en el buen sentido. Se necesita de violentos y valientes que quieran santificarse y consagrarse al Señor y de violentos y valientes que quieran transformarse a la imagen de Cristo. Se necesita de esto, hermanos. Vamos a otro punto. Se necesita de violentos y valientes que se despojen de este mundo, que no quieran moldearse a este mundo, que no quieran ser como el mundo, coquetearle al mundo y abrazar al mundo, sino que se necesita de violentos y valientes que se despojen de este mundo y no se transformen en este mundo. Se necesita carácter, hermano, se necesita talante. Vamos a otro punto. Se necesita de violentos y valientes que sirvan al Señor y a su iglesia. Regularmente en las iglesias son pocos los que sirven y la mayoría son los que están sentados nada más observando como espectadores, hermanos. Entonces, se necesita de valientes, hermanos, que quieran hacer ciertos esfuerzos, incluso sacrificios para servir a Cristo por medio de lavar los pies de los santos de la iglesia. Todos fuimos llamados a servir, hermanos, y para esto se necesita un carácter, se necesita talante para servir a la iglesia, para servir al Señor y que precisamente su iglesia sea edificada. Se necesita de violentos y valientes, hermanos, para este tiempo, para que sirvan en la iglesia, sean más los siervos y poco los espectadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué caracteriza a un buen siervo de Dios? Su carácter impetuoso o violento y valiente para poder servir a una iglesia que muchas veces va a ser ingrata, pero el que da las promesas y el que da la corona, hermanos, es el Señor, el pastor de las ovejas. Y por último, hermanos, se necesita de violentos y valientes que quieran glorificar a Dios en todas las cosas. 1 Corintios 10:31 dice que ya sea que comamos o bebamos o hagamos a cualquier otra cosa, hermanos, nosotros debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Y se necesita de un ímpetu o de una violencia y un carácter valiente, hermanos, para que nosotros logremos glorificar a Dios, pues estamos pisoteando nuestra propia personalidad y carácter, estamos nosotros luchando contra la presión de este mundo y el enemigo, y estamos nosotros santificándonos delante de Dios y transformándonos a la imagen de Cristo. Así que, hermanos, dentro de la fe, algo que no habíamos podido observar es que dentro de la fe se necesita ser violento y valiente, hermanos, para poder caminar en el Señor y así glorificar su nombre. Pues bueno, hermanos, espero que esto haya sido no nada más como llegar a la profundidad de qué quiere decir este texto que a veces parece oscuro, sino que ahora teniendo luz es llevémonos a la práctica. También hasta el día de hoy, hermanos, necesitamos ser valientes y violentos para que nosotros podamos proclamar el Evangelio, vivir en el Evangelio y expandir el Evangelio para la gloria de Dios. Terminamos con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo y ayudarnos a aclarar este pasaje que pareciera oscuro, pero en un estudio, hermano, Señor, más detallado podemos llegar a la conclusión de que estás hablando de que la predicación implacable
Padre, de tu palabra y el Evangelio. Lleva al arrepentimiento a los pecadores que abrazan la obra redentora de Cristo por fe para salvación y vida eterna. Y que toda la vida cristiana, Señor, se necesita de un carácter impetuoso o violento y valiente para que nosotros podamos glorificarte tal como tú esperas de aquel que ha sido redimido eficazmente mediante la sangre preciosa de Cristo. Pues te damos gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a ser violentos y valientes en el sentido bíblico, Padre, y gracias por tu bondad. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero, hermanos, que esto haya sido no solamente de interés, sino de ánimo. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto.